Bueno, buenas tardes a todos nuevamente. Bienvenidos a este módulo de entrenamiento de la prueba Saber Pro ITT para este 2024 en la prueba específica de razonamiento cuantitativo. Mi nombre es Alberto Mercado, pues yo soy el encargado de la gestión de Saber Pro para el programa de Ingeniería Industrial Presencial. Y bueno, en esta tarde voy a tratar de brindarles un poco de, de asesoría y algunas pautas que tener en cuenta para tanto para realizar la prueba como para el módulo específico de razonamiento cuantitativo. Me parece que todavía siguen ingresando las personas. Se me están pintando aquí el ingreso. No sé por qué no se admite automáticamente. Bueno, hasta el momento ya tenemos 21 participantes, entonces igual vamos a dar continuidad. Sé que por el tema de horarios, a algunos se les dificulta. Pero bueno, ese siempre ha sido como nuestro inconveniente, porque si la ponemos un viernes en la noche, pues también van a tener clases. Si la ponemos un martes, un miércoles, algunos pueden, otros no pueden. Si la ponemos en la tarde, unos trabajan, etcétera. Entonces, este es como el horario más en donde esperamos que la mayoría tenga pues disponibilidad. Sin embargo, quedan las sesiones grabadas precisamente para que ustedes tengan la oportunidad de revisar la grabación en el momento pues que así lo puedan. Si en algún momento no solamente esta, sino en otras sesiones van a quedar las grabaciones para que las revisen. Es importante, y ahora voy a hablar sobre eso, que entiendan esta prueba o esta prueba Saber Pro. Miren, la prueba Saber Pro no es una prueba de conocimiento. Entonces, ese es lo primero que les quiero dejar hoy. Quitarse el miedo que es que yo no me acuerdo, no sé nada, es que yo estoy en octavo, ya no me acuerdo cómo derivar, cómo integrar, no me acuerdo, y olvidarse de eso, porque esto no es una prueba de conocimientos como tal. Está diseñada para que la haga un ingeniero o para que la haga un arquitecto o para que la haga un abogado, para que la haga cualquier persona. De hecho, las preguntas son las mismas que ustedes hicieron en Saber 11 o muy similares, o sea, no están preguntando un conocimiento específico diferente. De hecho, lo que quiere el IFE es verificar o tener una medida de que usted salió de 11 sabiendo unas cosas y después que pasó a la universidad, usted tiene un incremento de esa habilidad, ¿cierto? Entonces, eso solamente lo puedo medir si le pongo la misma prueba. Si yo le cambio la prueba, pues no puedo medir ese crecimiento que usted tuvo. Es decir, si yo le evalué cómo sumar fracciones en 11 y usted sabía o no sabía, y yo, por ejemplo, si no sabía y yo se las evalúo ahora y usted sabe, pues yo puedo ver que hubo un crecimiento. En la prueba de inglés, si usted no sabía decir los colores en inglés en 11, pero ahora sí lo sabe, pues yo veo que hay un crecimiento y esa es la idea. Entonces tiene que ser bajo la misma prueba. Es decir, que ustedes van a estar sometidos a las mismas preguntas, a la misma estructura de preguntas que los estudiantes de 11 grado. Ya, entonces, eso es para que se quiten ese primer miedo. No les van a preguntar algo específico. Hay una prueba específica que si es de ingeniería, si se las habilitan, porque va a depender ahorita que le llegue la citación a los de ingeniería o a los de tecnólogo en higiene y a los de SST, les va a llegar bueno, ahorita hablamos de eso, de los módulos genéricos, razonamiento cuantitativo, lectura crítica y el módulo específico del programa. Sí, así lo carga, porque normalmente, por lo menos para ingeniería industrial, creo que este semestre no le van a cargar módulo específico y lo mismo la tecnología de higiene. Pero eso se lo verifican una vez que llegue el módulo. Bueno, nuevamente, retomando la idea, lo que les quería dejar como primera enseñanza es que esta no es una prueba de conocimiento. Lo que sí tienen que tener muy en cuenta es que esta es una prueba de lectura y una prueba de resistencia, como correr una maratón. Ustedes, así como yo también fui estudiante y sé qué es eso, también seguramente hicieron la prueba en 11. Si usted quiere sacar unas buenas pruebas Saber Pro, no tiene que estudiar conocimientos, o sea, no tiene que abrir un libro a repasar. Lo que tiene que hacer es entrenarse en lectura, entrenar su cuerpo a la lectura. ¿Y a qué me refiero esto? Ahorita que les muestre la- bueno, vamos a mostrar un poquito acá. Nosotros tenemos un curso de preparación de Saber Pro
que ustedes, yo les mandé el link, igual se lo voy a reenviar para que se inscriban y tengan acceso a todo el material que está acá. ¿Me confirma si están viendo mi pantalla? Sí, profe. Vale, perfecto. Entonces, por ejemplo, aquí está la presentación, la guía de orientación. Aquí está el video de sensibilización. Este es del año anterior, pero nosotros ya lo hicimos hace 15 días, así que les voy a colgar la sensibilización que hicimos aquí en este periodo. Y algunas pautas sobre la prueba. Entonces, a esto iba. Vamos a ver dónde está aquí que me puedo mover. Acá. Ok. No, mire. Déjenme que están todavía dándome ingreso por allá. Porque no me sale automático. Bueno, esta otra persona. La notificación se espera, no. Me tomo un momento para ver si puedo hacer que los que ingresen no me pidan acceso. Entonces les decía, miren, aquí unos temas generales de la prueba. La duración del examen varía en función de los módulos que se van a presentar. Quienes tienen inscritos solo los módulos genéricos contarán con 4 horas y 20 minutos. Y quien además tiene inscrito un módulo específico dispondrá de 1 hora y 15 minutos. Es decir, 5 horas, casi 5 horas y media la prueba si tienen el módulo específico, sino 4 horas y 20 minutos. No sé ustedes, pero para mí, y yo soy profesor y estoy eh, a cargo de todo esto, tengo rato que no hago una prueba del pro. Yo sentarme a hacer un examen 2 horas es extenuante para mí. Ahora imagínense sentarse casi 4 horas y media, 5 horas a hacer un examen. Por más conocimiento que usted tenga, y sé sobre todo nuestros estudiantes que la mayoría trabaja, entonces un fin de semana, que es el día de descanso, lo citan para saber pro, se sientan ya sea en el computador o donde les toque la prueba y se sientan a leer y a contestar preguntas. Usted, con toda la disposición del mundo que tenga, es un ser humano. Y si usted tiene muy buenos conocimientos y le ha ido muy bien estos últimos semestres en la universidad y es el estudiante más destacado, cuando se siente a hacer la prueba, la primera media hora va a leer, va a prestar atención, va a tratar de dar su mejor respuesta. A la hora, si no ha entrenado, por eso les digo que esto es una prueba de resistencia, si usted no entrenó sobre preguntas o sobre leer, eh, a la hora y media le va a dar sueño, se va a cansar y va a empezar a contestar mal. Por eso es que los resultados a nivel nacional son bajos. Es decir, nosotros podemos sacar unas excelentes pruebas y fácilmente no tenemos que estudiar más nada. ¿Qué nos tenemos que hacer? Entrenar en lograr 4 horas y 20 minutos de atención. Entonces, primer consejo, este es de razonamiento cuantitativo, pero se lo doy para cualquier módulo. Empiecen a leer. Aquí en el curso ustedes van a encontrar unos simulacros. Entonces, así como si voy a correr si me dicen que voy a correr en junio una maratón de 20K y yo nunca he corrido, tengo años que no juego fútbol ni siquiera, ¿qué tengo que hacer? Pues mañana me levanto, madrugo y empiezo a caminar 20 minutos. El otro domingo madrugo y empiezo a caminar 2 horas. Y así, y empiezo a caminar hasta que llegue a los 20K caminando. Después en 3 semanas empiezo a trotar y troto 2 kilómetros. Después, si tengo más resistencia, llego a 3 kilómetros. Si me canso, al día siguiente o la semana siguiente, trato de hacer 5 y así paulatinamente. Eso mismo pasa con esa prueba. Si usted esta prueba se entrena en resistencia de lectura, y eso es fácil. Hombre, pónganse de tarea de aquí a la prueba, leerse un libro. Entonces cojan 100 años de soledad y mañana lean media hora, ya, o el Principito, lo que usted quiera. Pero no TikTok ni Facebook ni nada de eso. Un libro, ¿ya? Siéntese a leer el libro 20 minutos, póngase como meta el otro sábado leerse 1 hora, el otro sábado leerse hora y media, así para que usted vuelva a ese hábito de estar leyendo continuamente, porque si no se va a botar en la prueba. Otro consejo, a la prueba, ya sea en su casa o en donde les toque la citación, lleven chocolatina, lleven manzana. Si a usted le sirve el tinto, lleve tinto. Si a usted le sirve el Vive 100, lleve Vive 100. Cosas que lo ayuden a estar a chocolate, que lo ayuden a estar atento a la prueba, es decir, que lo mantengan con energía para que no se desespere. Chicle,
A veces empezamos a bostezar. Imagínense uno comenzar una prueba de esta y a la media hora empezar a bostezar. No me imagino las 3 horas y media que quedan si ya empieza a bostezar a la media hora. O sea, entonces, una clave, todas las personas, estadísticamente, las personas que les va bien en la prueba Saber Pro es porque se entrenan en la prueba, no en el conocimiento. Miren, otra estadística. Si usted coge un profesor de inglés a una persona bilingüe y lo pone a hacer la prueba, porque ese experimento lo hicieron, cogieron personas bilingües y lo pusieron a hacer la prueba de inglés y la mayoría se tiró la prueba de inglés. Porque es que no es conocimiento, no se trata de saber inglés o no saber inglés, se trata de interpretar, de lectura. Al final termina siendo una prueba de lectura crítica, así sea razonamiento cuantitativo, porque si yo no sé interpretar qué es lo que me pregunta la pregunta, valga la redundancia, pues voy a ir a la respuesta equivocada. Si yo creo que la pregunta me pregunta es por, no sé, por volumen, y resulta que me pregunta es por velocidad, pues yo voy a entender mal eh, el concepto. Y ahora vamos a hacer ejercicios de preguntas para que lo vean. Pero entonces es importante que fortalezcamos ese tema de tanto de lectura y lectura en el tiempo, es decir, que yo sea capaz de durar 2 horas leyendo, porque además va a ser más difícil. No es si yo me leo una novela, yo puedo durar 3 horas leyendo la novela y seguramente me voy a dormir, ¿cierto? Ahora imagínense que te tienes que leer y analizar, porque las respuestas nos implican un proceso mental y eso cansa. Ahora mismo estamos en época de parcial y ustedes saben qué es eso. Uno tiene que estar, que el ejercicio, y puedes mantener el ritmo una hora, a la hora y media ya empiezas a cansarte. Ahora imagínate 3 horas haciendo un parcial o 4 horas, es agotador. Entonces, esta es una prueba de resistencia. Si quieres que les vaya bien en la prueba Saber Pro, vámonos a entrenar un poquito en resistencia y tengan en cuenta esas pautas. Agua, chocolate, Vive 100, café, no sé, una manzana, chicle, lo que a ustedes les favorezca. Yo, gracias a Dios, yo saqué una muy buena prueba Saber 11. Eh, yo saqué el mejor Saber 11 de mi colegio. Yo soy de Sabana Larga, el colegio donde estudiaba. Saqué la mejor prueba y si no estoy mal, creo que quedé de segundo a nivel municipal. Eh, yo no hice IFES aquí en Barranquilla como lo hacíamos habitualmente en esa época. Eh, Participé en las preparaciones que daba el colegio, pero más que todo yo quería, porque era mi anhelo, entrar a la Universidad de Atlántico, así que las pruebas las utilicé primero como un precalentamiento en ese entonces a la Universidad de Atlántico uno no entraba con la prueba Saber Pro como ahora, sino había que hacer un examen para el examen, para ingresar a la universidad, un examen que hacía la universidad. Entonces, la prueba Saber 11, en ese entonces se llamaba IFEX, era un indicador de que también me podía ir en el examen. Entonces yo me preparé mucho para el IFEX y después me preparé también para el examen. Y gracias a Dios, pues mirando y mirando, aprendí esto que le estoy diciendo ahora ha sido siempre. Y en su momento también me dijeron a mí las personas que en algún momento me dieron consejo, me dijeron, no te pongas a repasar conocimiento, que no te acuerdas de esto, que no te acuerdas de lo otro, ponte a repasar ejercicios, ponte a hacer simulacros, ponte a hacer resistencia, me aconsejaron en ese entonces, compra chocolate, compra chicle, lleva agua. eh, en ese entonces no había Vive 100, ni Red Bull, ni nada de eso. Y gracias a Dios me fue muy bien en la prueba, porque yo logré, en esa época, ¿se acuerdan? El IFE era más largo, entonces uno hacía una jornada en la mañana, iba, almorzaba, y en la tarde otra jornada, y el domingo otra jornada. O sea, eran 3 jornadas de un fin de semana. Y yo veía a mis compañeros que la jornada comenzaba de 8 a 11 y a las 9:30 la mitad del curso estaba afuera. Claro, porque se dormían, se cansaban y respondían a la loca y entregaban y se iban. En la tarde era peor, en la tarde comenzábamos a la 1, creo, 1:30, imagínense uno después del almuerzo, y eso a las 3 de la tarde ya no había nadie. Yo recuerdo que yo me quedé hasta el último momento, hasta que ya me quitaron el examen. Y al día siguiente también fue lo mismo. Y fui de los pocos que nos quedábamos ahí en el salón. La mayoría de la gente no hace eso. La mayoría de la gente se cansa, se aburre. Y más que todo ustedes, repito, la población que tenemos nosotros son personas que trabajan, que ya tienen familia. Entonces uno mentalmente llega el sábado a hacer una prueba y viene, a veces hay estudiantes que vienen de turno, salen de turno y les toca irse a presentar la prueba. eh, no hagan eso, o sea, si pueden, evítenlo, pero si les toca, pues traten en la manera de lo posible
de a pesar de que tengan esto es una cosa que pasa una vez en la vida. Entonces, eh, pues si una vez en la vida yo tengo que durarme 4 horas concentrado a responder algo, pues tratar de hacerlo, porque esto les va a servir mucho a ustedes a nivel profesional. Si logran sacar unas muy buenas pruebas, se le abren muchas puertas para muchas cosas, su hoja de vida, hay muchas becas a nivel nacional y extranjero que el puntaje de la prueba requieren por lo menos un nivel mínimo de puntaje, entonces tienes que estar por encima de la media nacional. Es decir, que tú tienes que caracterizarte que eres mejor que la mitad de los ingenieros que se gradúan, por ejemplo. Entonces, es una muy buena carta de presentación, entonces hagan el esfuerzo. Y tienen esa ventaja, lo que les digo, miren, la gente no hace eso, la gente, para muestra una muy muestra representativa, ustedes creo que están conectados 30 estudiantes. Y les aseguro, nosotros tenemos inscritos como 150 estudiantes en la Facultad de Ingeniería, todas las personas que tienen acceso a este link. Les aseguro que los 150 estudiantes que podían ingresar ahora, de esos, la mitad no tiene clase ahora. Algunos tienen clase y tienen parcial, y esos tienen excusa. Pero muchos más, por lo menos hay 60, 80 estudiantes que pudiendo estar ahora aquí conectados, no están conectados. ¿Ya? Entonces, eso va a pasar mucho en la prueba. Entonces, ustedes tienen si la toman como es debido, tienen un plus, ¿cierto? En que si yo hago una prueba, eh, así yo no me sienta tan, como decimos vulgarmente, porque es una mala expresión, pero así no me sienta tan inteligente. Si yo no soy tan inteligente y en mi curso siempre he sido por el promedio, por debajo, pero yo me siento a hacer la prueba con estas consideraciones que le estoy dando, a usted le va a ir mejor que el promedio, se los garantizo, ya, porque esta prueba no es una prueba de conocimiento. Lo repito y se los vuelvo y se los insisto, porque es así. ¿Qué tiene que hacer usted para sacar una buena prueba? Hombre, garantizar que usted dure 4 horas concentrado leyendo preguntas y hacer ejercicio de preguntas. Para eso tenemos este módulo que le estoy mostrando, en donde tenemos cuestionarios, por lo menos este de razonamiento cuantitativo, que es el primero. Déjeme que se actualice la página, por el streaming está medio lento. En cada uno de las pestañas de los módulos, razonamiento cuantitativo, lectura crítica, competencias ciudadanas, etcétera, van a encontrar eh, simulacros, material de estudio, guía para preguntas, etcétera. Y van a encontrar al final cuestionarios, prueba de diagnóstica de razonamiento cuantitativo. Hagan esta prueba, creo que el tiempo es como de 1 hora, si no estoy mal. Son apenas como 20 preguntas, pero háganla, no importa que saquen, esto no es evaluable, esto no es para que usted saque bien o saque mal, es para que empiece a reconocer la prueba, las preguntas, qué tipo de cosas, qué es lo que preguntan y se familiarice. Y también esta prueba de simulacro. Entonces hay dos pruebas aquí diagnósticas que puedan hacer. Una se vence el 30 de junio, es decir, va a estar habilitada todo el tiempo. Y esta, como es, perdón, esta está mal, porque esta es la que se tiene que vencer el 30 de abril. Yo actualizo esto, porque es la prueba diagnóstica. Entonces, la idea es que usted haga una prueba al comienzo del curso y otra prueba a lo largo o al final del curso para ver qué tan mejor le fue a usted, o sea, que usted mismo se mida, ¿no? De la primera pregunta yo saqué 40% buena. Y después de 2 meses de estar en esto, antes del examen me probé y saqué, no sé, 70% buena. Eso quiere decir que hubo una mejora. Listo, entonces en cada uno de los módulos va a encontrar material así como este. Igual el IFEX también tiene habilitado, yo en el curso les voy en el chat que tenemos les voy a estar mandando algunos links de acceso, pero el IFES tiene habilitado unos cuadernillos. Si usted entra a la página del IFES, ahí hay una parte que se llama entrenamiento de pruebas y les va a presentar también unos eh, ejemplos de preguntas y modelos de cuadernillos antiguos, etcétera, etcétera, que usted puede ir repasando y entrenando. Pero importante que trate de hacer un plan, que diga, bueno, mira, yo le voy a dedicar al IFEX 1 hora los domingos. Entonces, el domingo se dedica a hacer 4 o 5 preguntas del IFEX, seguro 1 hora, el otro domingo de pronto 1 hora y media, y así trate de ir haciéndolo. Y también lea, si quiere, pues póngase a leer el periódico, algo que le llame la atención, pero empiece a leer eso. Eso no solamente le sirve para lectura crítica. Hay la prueba de escritura que también les va a poner hablar sobre un tema libre y tienen que escribirlo. Miren, muchachos, por aquí está
la. En la presentación. Me estoy deteniendo un poco en, en esto. No, no hemos comenzado todavía, pero es importante que ustedes conozcan bien qué es cómo los van a evaluar. Miren acá. Que es aquí. Aquí, comunicación escrita. La evaluación tendrá que desarrollar un texto escrito. Entonces, miren, a usted le ponen 35 preguntas de lectura crítica. ¿Cuánto se lleva usted respondiendo 35 preguntas? 35 preguntas de razonamiento cuantitativo. ¿Cuánto se lleva usted respondiendo 35 preguntas? 33 preguntas de competencias ciudadanas y 55 de inglés. Comunicación escrita es un escrito y se lo ponen libre, le dan un tema y usted lo pone a escribir. Si usted hace ese escrito, se puede durar unos 10 o 15 minutos escribiendo. El estudiante normalmente, y esto se lo doy como táctica de guerra para el examen, un gran porcentaje de los exámenes del IFEX se van sin esa escritura, es decir, los estudiantes la dejan de último y les pasa lo que le acabé de decir. A las 3 horas y usted está cansado, lo último que quiere es escribir, ya se aburrió porque no entrenó en preguntas, no entrenó en lectura, no hizo nada. Así que, ¿qué hace? Entrega el cuadernillo sin escribir nada. Y muchos estudiantes entregan eso. Eso quiere decir que ya llevan el 75% del IFEX perdido, porque entregó la hoja de comunicación escrita en blanco. Entonces ya no va a sacar 100, si la escala fuera 1 a 100, sino va a sacar 75 para abajo, las preguntas que hizo. ¿Qué les digo? Para el IFES es indiferente si usted saca muy buenas preguntas en razonamiento cuantitativo o en comunicación escrita. En comunicación escrita vale 50 puntos y razonamiento cuantitativo vale 50 puntos. Si usted escribe y saca 40 puntos, esos 40 puntos le valen igual que sacar 40 puntos en razonamiento cuantitativo. O sea, le va a sumir a su puntaje. Entonces, como táctica, hagan la de comunicación escrita primero cuando están fresquitos. Escríbanse su ensayo y después dediquen el tiempo al resto de preguntas. No se preocupen que el tiempo les va a dar. Una vez se ve que piensa que hay muchas preguntas, pero el tiempo les da. Entonces, pero háganlo así, traten de hacer primero comunicación escrita y no dejarlo para lo último. El que lo deja para lo último pierde. Al final, su mente no les da para hacer eso, se cansan y se van. Entonces, a diferencia de si me faltaron las de inglés, por ejemplo, y las de último, y por eso les digo que táctica de guerra. No hice las de inglés, escribí, pero no hice las de inglés. En el peor de los casos, usted rellena las bolitas de inglés al Team Marín, como dice uno. Algo le sale bueno y le suma su puntaje, pero si está cansado no puede escribir. O sea, ya si entrega sin escribir, va a sumar cero. En cambio, si usted no hizo la de inglés y rellena con bolitas, no va a sumar cero. Algo le va a sumar, porque alguna le va a atinar. Entonces, tengan en cuenta eso. ¿Listo? Bueno, ahora sí vamos entonces ya con lo competente de razonamiento cuantitativo. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? ¿Alguna otra cosa que quieran de pronto que tengan alguna inquietud específica? Listo, vale. Entonces vamos a empezar con esto. Voy a quitar la cámara para ver si esto me ayuda un poquito más con el streaming. Y regálenme un minutico para buscar un vaso de agua y ya regreso con ustedes. Listo, ya volví. Entonces, bueno, estructura de la prueba, un poquito de lo que estábamos hablando. Comunicación escrita es una sola pregunta y como les dije, es como un tipo de ensayo. Le dicen, hable un tema libre y les dan las pautas. Dice que tiene que tener introducción, contexto y una conclusión al final. Razonamiento cuantitativo, 30 preguntas. Creo que este ya es
El actualizado, lectura crítica 30 preguntas, competencias ciudadanas 30 preguntas, inglés 45 preguntas. Hay ahora algo que se llama cuestionario socioeconómico, que son 17 preguntas, y en total son 153 preguntas. Si metemos la de comunicación escrita, 4 horas son 4 por 60, 240 más 20 minutos, 260 minutos. Entre 153 preguntas, estaré más o menos a 2 minutos por pregunta, ¿cierto? Ese es en teoría el, lo que usted debe demorar en responder una pregunta. Hay preguntas que con una lectura usted saca 3 o 4 preguntas, así que si usted lee un párrafo o ve una gráfica, de ahí responde 2 o 3 preguntas, así que por eso los tiempos sí dan. Eso les decía ahorita que el tiempo al final sí da. Aunque en una sola pregunta yo me dure 5 minutos. Listo, a veces en una pregunta sí me demoro mucho más, pero hay preguntas que son mucho más rápidas. Bueno, para no aburrirlos con esto, los tipos de preguntas. Igual esta información también está en el curso y les voy a acompañar las diapositivas para entrar de lleno a lo que es la pregunta, porque es que son 2 horas y ya llevamos media hora acá en información. Bueno, importante que sepan la estructura de la pregunta, eso sí es importante. El IFEX trabaja algo que se llama diseño centrado en evidencia, es decir, usted tiene que evidenciar en el modelo de la pregunta que usted conoce o tiene el conocimiento que ellos están evaluando. Por ejemplo, si ellos están evaluando, si usted sabe sacar un promedio, entonces la pregunta, si yo contesto la pregunta correcta, estoy dando fe de que yo sé sacar un promedio. Y muchas preguntas no son de calcular el promedio de esto, por eso se llama evidencia. En algunas dice, mira, ve, si yo tengo este problema y tengo tantos estudiantes y quiero sacar el promedio de eso, ¿qué debería hacer? A, sumar todos los estudiantes y multiplicarlos por 2 para calcular el promedio. Entonces, si usted sabe sacar un promedio, sabe que esa no es la respuesta. Entonces, él da esa figura o esa estructura, por eso es importante que empecemos a hacer preguntas para que ustedes reconozcan cómo el IFES llega a esas evidencias. Sumar todos los estudiantes y dividirlo entre total de estudiantes. Ah, sí, así es que sacamos un promedio. Entonces, correcto, esa es la afirmación correcta. ¿Listo? Entonces, para que sepan que eso es lo que se van a enfrentar. Por eso les decía, así yo sepa inglés, si me voy si yo no me preparo en saber pro ni sé la estructura de las preguntas y me voy para la prueba de inglés, la termino perdiendo porque no la entiendo. Un tip que no es de razonamiento cuantitativo. Muchachos, quítenle el miedo al inglés. Las pruebas de inglés son facilísimas, no necesitan saber inglés. O sea, me regreso aquí. Inglés tiene 45 preguntas. De las 45 preguntas de inglés, 15 por lo menos son tontas, tontas, así como se lo estoy diciendo. Ya. La gente de inglés dice, no, y pum, empieza a marcar a la loca. Lean las que son súper tontas. Hay 15 preguntas que son tontas. O sea, le ponen un sol y le dicen, buenos días, buenas noches, y usted nada más tiene que decir buenos días, por poner un ejemplo, de un vocabulario bien sencillo. Después vienen otras 15 que son de nivel intermedio. Entonces ya ahí sí les ponen un poco más de complejidad. Y las últimas 15 sí son de nivel avanzado. Entonces, en las últimas 15 es que usted va a encontrar palabras raras si sabe, si tiene vocabulario, aunque sepa vocabulario, la respuesta A se parece a la B y usted en inglés menos, eso es muy confuso, o sea, son de un nivel alto. Nosotros sabemos que no tenemos un inglés muy alto, pero tampoco en cero, entonces no hay por qué sacarlo en cero. Si usted responde las 15 preguntas tontas, queda en A2. Y ahí, con eso, por lo menos tiene 15 buenas. Y las 15 medianas, que ahí la mitad le salgan buenas, ya tiene el 30%, el 50% de la prueba de inglés ganado. Porque no, las pruebas de inglés no son tan difíciles inclusive como la lectura crítica. Un tip también que le doy, cuando den la prueba de inglés con el profe de inglés, pues les dará más tips. Cuando usted en inglés le pongan un texto, le ponen una historia, lo que sea, usted lea lo que entienda, porque además es un lenguaje bien sencillo, pero si usted dentro del texto ve que hay una fecha, 1994, usted tenga presente esa fecha. Si usted ve que por ahí dicen Abraham Lincoln, Abraham Lincoln. Si por ahí dice Michael Jackson, Michael Jackson. Ya, eso es lo que usted tiene que ir viendo en la lectura.
aunque no sepa inglés, usted ya reconoce ahí que ahí están hablando de que Michael Jackson murió en 1994, que esto, ya, nada más con el contexto. Y identifique esa, es porque en las IFES siempre preguntan lo mismo. El IFE lleva 50 años haciendo estas preguntas y hace 20 años que hace este tipo de preguntas, hace 10 años, preguntan lo mismo. Ya no le hablan de Michael Jackson, sino le hablan de Bad Bunny, pero le preguntan lo mismo, lo mismo. Es decir, eh, porque ellos quieren identificar que usted reconoce en un diálogo, reconoce esas pautas. Entonces le van a preguntar, la primera pregunta es, ¿en qué año murió Michael Jackson? Ya, entonces usted, como no lo identificó, le toca devolverse al párrafo, volverlo a leer, a ver en qué año fue que lo encontró. Pero si ya lo identificó, cuando llegue a la pregunta lo va a encontrar rapidito y ahí se gana tiempo, ¿ya? Entonces son preguntas así de ese estilo, ¿ya? Esas 15 preguntas que son rápidas son así de ese estilo, son solamente, si les hablan de un perro y un gato, entonces les dice el perro tal cosa, ya, pero son muy sencillas. Ya después si vienen unas que va aumentando el nivel y obviamente el vocabulario, porque ellos miden A1, A2, B1, B2, C1, C2, pero las de A1 y A2 son de niños de primaria, o sea, es inglés bien, bien básico. Entonces no se asusten con la prueba de inglés que a veces decimos, no, es que yo inglés ni me lo sé. Ese inglés jurumitero que todo el mundo tiene, ya. El, 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 el inglés básico que todo el mundo tiene alcanza para responder 20 preguntas buenas de inglés. Se los confirmo yo. Así que quiten el miedo a ese cuestionario de inglés. Bueno, ahora sí. Bueno, competencias que evaluamos acá en razonamiento cuantitativo, interpretación y representación. Y esto involucra el tema de interpretar datos, ¿ya? ¿Qué es lo que busca el IFE con razonamiento cuantitativo? No que usted sea, así sea ingeniero o arquitecto o psicólogo, le ponen la misma prueba al psicólogo, al doctor y a usted que es ingeniero. La prueba para ingeniería no es diferente. El módulo de razonamiento cuantitativo la especifica así. Pero el razonamiento cuantitativo son las mismas preguntas. Se supone que son las competencias de razonamiento cuantitativo que cualquier persona debe tener. Cualquier persona debe por lo menos ver una tabla y entender una tabla. Eso es lo que le evalúa el IFEX. Cualquier persona debe comprender qué es un porcentaje, ¿ya? Si me dicen que hay 340 personas y que el 5% tiene esta enfermedad, yo poder visualizar de esas 340 personas qué número es 5%. Si yo les digo a ustedes que 340 personas, el 5% es 80 personas, ¿alguien me puede responder? Por poner un ejemplo aquí, nada más para entrar en calor. Tengo 340 personas y me hablan que el 5% de ellas. Una respuesta dice 80. ¿Será que 80 es el 5% de 340? ¿Sí o no? No. No, ya. Eso es lo bacano del IFES. Eso es al otro que voy. Ahora vamos a hacer un ejercicio bien chévere para eso. En el IFE yo no necesito sacar el 5% exacto de 340. No necesito una calculadora para hacerlo. Por eso las pruebas de razonamiento cuantitativo no son tan difíciles como nosotros creemos que son. Porque no me voy a poner a sacar cuentas. O no, o sacamos algunas cuentas, pero más que todo a nivel de proporción. Yo no necesito saber, si me dicen que la respuesta A es 80, le voy a rayar por aquí. B es 120. C es, exactamente eso es 15, 17. C es 17 y D es 34. Ya, así son el estilo de preguntas. ¿Cuál sería la respuesta correcta ahí? 17. 17, ya. Y no, yo les hice el cálculo por ustedes. El IFE les hace el cálculo por ustedes. Es decir, ya en la respuesta, miren, cuando usted le da una pregunta en un parcial, si yo les digo, calcúlame el 5% de 340, le pongo el trabajo a usted. Pero cuando lo hago tipo IFE, por eso es importante entendernos en la pregunta, la mitad, usted no hace el trabajo lo hace el profesor porque le está dando la respuesta. Hay información, además de la pregunta, hay información en la respuesta. Usted de la respuesta puede sacar información de su pregunta.
Yo no necesito hacer ese cálculo, pero sí puedo evaluar a partir de aquí, a partir de aquí, a partir de acá, a partir de acá y obtener la respuesta correcta. Y esa es una buena estrategia. Es decir, que las respuestas también nos dan información de la pregunta. Ya, entonces, ahora vamos a hacer un ejercicio precisamente para eso. Vamos a irnos ya a eso. Bueno, para resumirles, contenido incluido, y no se asusten, estadística, geometría, álgebra y cálculo. Pero esos son eh, a nivel contexto y general. Tipos de representación de datos, tablas y gráficos, lo que les decía. Conjuntos, conteos simples que utilizan principios de suma y multiplicación. Más nada. Azar y probabilidad, porcentaje, promedio, rango estadístico, población, muestra, geometría, triángulos, círculos, esferas, relaciones de paralelismo, desigualdad, sistema de coordenadas cartesianas. Y un sistema de coordenadas cartesianas básico, o sea, que yo sepa X y Y, un punto en el espacio. Álgebra, fracciones, razones, decimales y porcentajes, miren, es lo que les mide. Uso de las propiedades básicas de operaciones aritméticas, suma, resta, multiplicación y división, relaciones lineales y afines, razones de cambio, por ejemplo, tasas de interés. Miren, si usted sabe porcentaje, y eso sí, eso es lo único que les pido que repase. Ahorita le repaso un poquito. Al IFE lo que tenemos que saber es hacer una regla de 3 y sacar un porcentaje. Que a mí me digan 10% y yo saber sacarlo. Pero no para hacer los cálculos, para hacer lo que hicimos ahorita. En muchas cosas, cuando usted le muestra una tabla, le dan información cuantitativa que tiene que ver, siempre nosotros empezamos las tablas con gráficos de porcentajes. El mundo funciona así. Cuando usted ve un noticiero, lo que le muestra es porcentaje. Si ve fútbol, lo que le muestra son porcentajes. El porcentaje de tiempo que dura Messi con el balón, los goles que hace, no sé qué, estadística ya. Entonces, estadística básica. No necesito ser ingeniero para entender eh, que si Luis Díaz tiene un índice de gol de 1.5 por partidos y Salah tiene de 0.5, Salah está metiendo menos goles que Luis Díaz. Ya, esa es una relación simple. Eso es lo que hablan aquí de razones y relaciones. Ya, entonces, ese es el conocimiento que está incluido acá. Miren que no les ponen nada específico de integrales o que yo sepa razones trigonométricas ni nada de eso, porque ese no es el caso. Bueno, vámonos con nuestros ejemplos para entrar en contexto. Les voy a poner una pregunta y les voy a dar 5 minutos, que es bastante tiempo para el promedio de una pregunta de Saber Pro. Ustedes la van a tratar de leer, analizar. Ya vamos a empezar a calentar el cerebro con cosas numéricas. Es un jueguito, ya es un juego de números. Ahora vamos a ver la pregunta. Si usted sabe la respuesta, no la diga, no la escriba y traten de hacer esto ahí en su casa a conciencia, es decir, no se metan a Google ni nada, porque pues la idea de esto no es probar que usted conoce, sabe, probarme a mí que usted sabe o no sabe, porque al final esto yo no lo voy a evaluar, el que lo va a evaluar es el IFE y el día del IFE no va a tener acceso a calculadora ni a celular ni a nada. Es precisamente que usted se entrene. Entonces, van a tratar de hacerlo. Si no encuentra la respuesta, no se frustre. Yo ahorita le voy a mostrar qué. Y si sí la encuentra, chévere. Listo. Si la encontró, me hace favor en el chat, me pone un OK. OK, ya. Ya, y de pronto ahorita, cuando ya hagamos la socialización, yo le pregunto cómo hizo para encontrar la respuesta. Ya, y eso va a ser todo. No pongan la respuesta en el chat, por favor, para que los otros compañeros también hagan el ejercicio, porque es buscar un número. Entonces, para si usted pone el número, pues ya pierde la gracia el ejercicio. Entonces, vamos a el ejemplo. Si tienen lápiz y papel a la mano, que eso lo permite el IFE, lo pueden hacer. No necesita, pero si quiere y eso lo ayuda, utilice todos los medios que pueda. De lápiz y papel, pues, no celular.
Profe, yo contesté en el grupo. Coloqué ok. Dale, perfecto. Vamos a esperar 3 minuticos más y socializamos. Bueno, listo. Vamos a ver para ver cómo nos fue acá. Bueno, 2 personas latinaron, 3, listo. El resto de 35 no. Y está bien, bueno, por ahí están poniendo varios la respuesta. Parece que sí le están poniendo. Si le encontraron, chévere, y si no le encontraron, no se estresen. ¿Listo? ¿Quién quiere decirme cuál es la respuesta? O bueno, vamos a hacerlo de esta manera. De por- Seguramente les tocó hacer un proceso mental, digamos que riguroso, por así decirlo, es decir, concentrarse a ver cuál era el número y tantear y mirar y sacar para poder dar esta respuesta. ¿Cuál es la ventaja del IFEX? Y esa es la gracia del ejercicio que les quería hacer. Era lo que les decía de la respuesta. El IFE les da a ustedes no solamente la pregunta, sino que también le da la respuesta. Si yo me entreno en preguntas tipo IFEX, tengo una ventaja porque no me toca hacer este ejercicio que acabamos de hacer, que nos duramos 3 minutos buscando la respuesta. Las preguntas del IFEX son así. Es decir, me pone el mismo planteamiento, pero tengo las opciones aquí mismo. Entonces, yo en vez de pensar en el número, ya sé que el número puede ser 102, 042 o 402. Entonces, me baso en las respuestas para evaluar. Yo digo, ¿será 102? Dice, es un número está en posición correcta. Entonces él dice, bueno, si es 102, quiere decir que el 2 es el que está aquí, porque no está ni el 6 ni el 8. 6, 14, bueno, aquí está, es el 1. No está ni el 6 ni el 4 en el 1202. Un número está bien, pero no en la posición correcta. Yo digo, bueno, si fuera el 102, un número está bien, sería el 1, no está en la posición correcta, porque está en el medio, y aquí está en este. Pero aquí me dice que es el 2. Entonces, pero listo, podría ser el 1, ok. Eh, 2 números son correctos. Entonces aquí sería el 2, que dijimos que era, y no sé si está entre el 0 y el 6, ¿cierto? Pero están mal ubicados. Bueno, si según esto el 2 tiene que estar en la punta y aquí está en el otro extremo, o sea que sí está bien que está mal ubicado. Todos los números son incorrectos. 3, 7 y 8, todos los números son incorrectos, es decir que está bien ahí. 380, un número es correcto, pero no está en su lugar. El 0 es correcto, pero no está en su lugar. El 0 sería correcto. ¿Qué me dicen de esta respuesta? ¿Podría ser o no puede ser?
Eso es. Puede ser. ¿Por qué no es? Porque el 0 está mal ubicado, creo. Exacto, porque mire la respuesta 206. 206 dice, dos números son correctos. O sea que, como ya también incluimos el 0, ahora el 0 también es un número. Está aquí el 0 y el 2. Dice que dos números son correctos, el 0 y el 2, pero están mal ubicados. O sea que el 0 tiene que estar mal ubicado y el 2 mal ubicado. El 2 sí está mal ubicado, pero el 0 está en la misma posición. Así que por ende no puede ser ese. ¿Sí me explico? Entonces, ya con eso yo descarto esa respuesta. Esta es mala. Con la misma mecánica nos vamos para el segundo. La combinación correcta es 0,42. Ya sabemos que el 0 no puede estar en el centro. Así que ya con esto descartamos 402. Ahora, 0,42 sí será o no será. Pues sí, es lo más lógico. Pues dice, al principio habla sobre el 2, está bien ubicado. Está bien ubicado, exactamente. Sobre el 4 dice que está bien, pero que no está en la posición correcta. Acá O está sea, al que final no. y aquí está en el medio. Y Muy ahí bien. está en el medio. Dos números son correctos, pero están mal ubicados. Ahí te da la posición del 0 y te da la posición del Dos. 2. Y están mal ubicados acá. Aquí está y el comienzo aquí, en el medio y aquí están en los extremos. ajá, aquí están en los extremos. Pues la del 378 todos están incorrectos y quedaría la última que el 0 está de último. Exacto. Un número es correcto, que el único correcto es el 0 según el 402, pero no está en su lugar. Listo, o sea que esta es la respuesta. ¿Qué les quiero decir? Que es más fácil hacer esta evaluación que ustedes hicieron con esta información que tenemos acá que partiendo de acá simplemente en blanco, ¿cierto? Entonces, así van a ser las preguntas del IFE. No solamente tenemos información en la pregunta, sino que tenemos información en la respuesta. Si yo les pregunto a ustedes, ¿quién firmó el acta de independencia de la Nueva Granada? Miércoles, para acordarme yo de eso. Pero si les hago esa pregunta y les digo Francisco de Paula Santander, Michael Jackson, Shakira o Karol G, entonces ya así yo no sepa quién la firmó, con la respuesta yo puedo ir descartando y puedo deducir que es Francisco de Paula Santander. Entonces, ese es la estrategia también que quiero que aprendan, que nosotros con las respuestas podemos jugar para evaluar la pregunta, es decir, nos da una información adicional a la pregunta que son las mismas respuestas. Y eso nos va a ayudar a nosotros a ser más técnicos al momento de responder preguntas. ¿Listo? Entonces, cuando lo primero que tienen que hacer es leer bien la pregunta, tratar de entender la pregunta, leer las respuestas y ya después entre las dos sacar una conclusión. En razonamiento cuantitativo específicamente, y es la pregunta que vamos a ver ahora, va a haber información, por ejemplo, información de tablas. Cuando le den información de tablas, ahí sí vamos a hacer este ejercicio que hicimos aquí. Lo primero que vamos a hacer es olvidarnos de las preguntas. Porque ¿qué hacemos usualmente? Y lo mismo pasa con las de lectura crítica. Cuando les manden un párrafo, no lean el párrafo y váyanse a las preguntas. Lean el párrafo detenidamente, porque normalmente un párrafo da para 3 o 4 respuestas. Entonces usted le hace el párrafo entendiéndolo con cuidado y después se va a la pregunta. ¿Por qué? Porque es que cuando pasamos la pregunta muy rápidamente, vamos a hacer lo siguiente, pasamos la pregunta rápidamente, un gráfico, pasamos el gráfico rápidamente, llegamos a la pregunta, en la pregunta nos dice el porcentaje de tal cosa, nos regresamos a la pregunta, a ver para ver cómo es que, ahora sí entendemos el gráfico y damos respuesta a la primera pregunta. Cuando vamos a la segunda pregunta, nos pregunta otra cosa y regresamos otra vez a la pregunta, a ver el gráfico, entenderlo, para poder responder la segunda pregunta. Y así saltamos. Si es un texto, hacemos lo mismo. Nos preguntan, ¿quién mató a Merlina? Miércoles, entonces me vuelvo a leer el texto para ver quién fue el que mató a Merlina y contesto la primera pregunta que era ¿quién la mató? ¿En qué año la mató? Entonces me regreso al texto, vuelvo a leer el texto para ver en qué año la mató y contesto en qué año la mató. Y así, entonces, leemos el texto 3, 4 veces porque no hicimos el ejercicio de leerlo bien. Y recuerden que esto también es un tema de tiempo. Entonces, si yo más bien voy leyendo con calma y digo, a Merlina la mató Pedrito y la mató en el año 82 y hoy cuando me pregunten quién mató a Merlina, yo, Pedrito, y la marco sin necesidad de volver.
Por eso decía que señalaran nombres, fechas, porque eso normalmente el IFES pregunta mucho por esas informaciones así puntuales. Entonces, vamos a hacer ya otro ejemplo acá. Bueno, y la combinación correcta es 0.42. Entonces, por eso les decía, no importa si lo hicieron o no lo hicieron. Si lo hicieron, chévere porque lo hayan hecho. Si no lo hicieron y les pareció difícil, de pronto con las combinaciones, con las posibles respuestas, yo puedo utilizarlo para encontrar la solución también. Y esa es una de las ventajas de las pruebas Saber Pro y Saber TIT. Entonces, jueguen con eso, jueguen con las respuestas, jueguen con la evaluación de las respuestas. ¿Será que es la A? Vamos a evaluarla según lo que dice la pregunta, para ver si es. ¿Será que es la B? Vamos a evaluarla y así usted puede también encontrar una respuesta lógica. Bueno, vamos con esta pregunta. Dice, la tabla muestra el total de sismos registrados en el planeta durante la primera década del siglo XXI y la distribución de aquellas con magnitud mayor o igual a 5.0. Bueno, por aquí le dice, observe que en cada fila están los registros de la cantidad de sismos. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Entender esa tablita que nos están mostrando ahí. Y aquí es donde yo le digo, antes de irse a la pregunta, para ver qué nos están preguntando, es bueno hacer el ejercicio de ver porque a veces miramos, estos son unos sismos, unos años, y nos vamos a la pregunta. Cuando vamos a la pregunta, nos devolvemos. Y si son 2 o 3 preguntas, nos estamos devolviendo a entender un gráfico 3 o 4 veces. Entonces, mejor es entenderlo a la primera y después sí hacer el contraste con la pregunta. Perdón, permítame un minuto. Listo. Bueno, entonces, aquí, por ejemplo, vemos magnitud. Y tenemos una columna de magnitud, dice de 5 a 5,9. Esto debe ser escala de Richter, ¿no? 6 a 6,9, 7, 8, 8, 9. Año 2001. Y nos dice que de 5 a 5,9, 1224. Después de 6 a 6,9, 121. De 7 a 7,9, 15. De 8 a 8,9, 1. Y parece que el resto de años el comportamiento es similar. ¿Qué características ven ustedes de la magnitud con respecto a los años y a la cantidad de sismos? ¿Qué es el análisis de la tabla? O sea, ¿qué pasa con la magnitud y con los números que estamos viendo en la tabla? ¿Qué es lo que se ve a primera vista? ¿Qué notan ustedes? Que va en crecimiento. Que va en crecimiento. Es decir, que en el 2001 al 2010 hay más sismos. Listo, entonces 1200, 1500, 1600, 1700, 2000. Aquí baja un poquito, 1800 y 1900. Listo, puede ser que haya bajado. ¿Qué otra cosa vemos con respecto a con respecto a la magnitud? Que es notorio así para nosotros ahí apenas vemos la gráfica. Que a mayor magnitud del sismo disminuye en cada año. Disminuye la cantidad, ¿cierto? Miren que aquí se ve el 1 aquí y acá. ¿Qué quiere decir? Que es muy difícil que haya un sismo grande, ¿cierto? Sismo de 9, en escala de 8 es raro al año, una vez al año, o 0 o 2 veces. Mientras que los sismitos chiquitos hay 1200, hay una cantidad bastante grande. Eso quiere decir que vimos una relación ahí en la gráfica. Listo. Miren que esto que estamos discutiendo, no hemos durado 1 minuto discutiendo esto. Ya, realmente fue una información muy rapidita que sacamos de la tabla. Ahora sí vamos a la pregunta. Entonces dice, tenga en cuenta, no se le pide usar calculadora, así que no se preocupe por las cifras. Dado que la situación es real, estas se conservan, pero no se pedirá que elabore operaciones que sean extenuantes y que no correspondan al objeto de la evaluación. Entonces no se estrese con los números. Listo. Vamos a la pregunta número 1. Dice, un sismólogo afirma que en cualquier año es más probable que sucedan sismos de baja que de alta magnitud. Según el registro histórico, la redacción que justifica la opinión del sismólogo es A mayor magnitud, mayor cantidad de sismos. B, a mayor magnitud,
menor cantidad de sismos. C, a mayor cantidad de sismos, menor magnitud de estos. D, a mayor cantidad de sismos, mayor magnitud de estos. Léanla con cuidadito las respuestas y díganme ustedes qué respuesta creen. ¿Necesitan ver la gráfica? ¿Me devuelvo? Sí, por favor. Déjenme, yo creo que yo les hice una sin exponerle la respuesta, pero creo que hice una diapositiva en donde estaba la pregunta y la tabla. Ahí está la tabla. Ya. Listo. ¿Por cuál se inclinan más? A, B, C o D. Recuerden, este ejercicio es para equivocarnos. Si nos equivocamos, es la retroalimentación, esa es la gracia de esto. Que, ¿Cuál? en sí, las respuestas nos dan como algo de similaridad, pero en sí la respuesta es la C, porque la tabla nos muestra la cantidad de sismos, o sea, el nivel de la magnitud en el que se promueven los sismos. Listo, bueno, mira para que eso está bien y muy bien por el análisis, pero mira cómo lo hace el IFEX. Entonces, por eso tenemos que aprender a qué es lo que nos está evaluando el IFEX, cómo lo evalúa. La cascarita, ya, que empecemos a ver esa cascarita que tiene el IFEX para que no caigamos en esa trampa. Él utiliza los mismos modelos de preguntas, entonces siempre tiene dos preguntas que son erradas y dos preguntas que son parecidas, ya, para que el estudiante se confunda. La respuesta C se parece a la respuesta B. Pareciera que era lo mismo, porque dice a mayor magnitud, menor cantidad de sismos. Y a mayor cantidad de sismos, menor magnitud de esto. Y esto tiene que ver con el tema de la variable de la tabla, perdón. Aquí les dice, mira. C es opción. Profe, pero ahorita que ustedes hicimos la revisión de la tabla, pues la pregunta, o sea, sin leer las opciones que tenía, pues nosotros mismos respondimos. Exacto. Eso te ayuda a. Que era Sí, la que te B, ayuda. porque primero Exactamente. estaba la magnitud y después fue que analizamos la otra variable. Correcto. Ese sentido lógico es el sentido de la respuesta. Lo que les quería decir es que al final las dos respuestas, la B y la C, se parecen, pero la forma lógica es magnitud, porque es lo primero que nosotros miramos, que la escala es 5, 6, 7, 8, y que a medida que aumenta la magnitud, los sismos disminuyen. Se volvieron de 1200 a 100, de 100 a 20, a 1, ¿cierto? Entonces, por eso esa es la respuesta correcta. También dice, B, en la parte inferior de la tabla se observa que a mayor magnitud existen menos sismos registrados en cualquier año. ¿Y por qué no es la C? Dice, esa opción es elegible al considerar que el número de sismos registrados afecta la magnitud. Y ahí sí tiene ya que ver un tema con lo que nosotros llamamos en matemática X y Y, ¿se acuerdan? Que era la variable dependiente y la variable independiente. Si nosotros decimos lo que afecta los sismos o la cantidad de sismos es la magnitud. Es decir, a mayor sismos, a mayor, si es 8, si es 9, hay menor cantidad de sismos. Y no al revés, no es el número cuando tenemos una gráfica,
X es la variable Entonces, independiente. es una forma de leer la gráfica, ¿no? Perdón, repíteme. Que es en la forma en cómo se lee la gráfica, o se lee Eh, la gráfica. exactamente. Es identificar la variable que es dependiente. Y eso no tenemos que ser matemáticos para entenderlo. Se lo voy a explicar aquí nada más para que recuerden eso de variable dependiente e independiente, pero es el sentido lógico. ¿Ya? Uno lo primero que dice es, cuando aumenta la magnitud, disminuye la cantidad de sismos. ¿Qué es lo primero que nosotros decimos? Cuando aumenta la magnitud, porque es la que estamos tomando como referencia. Entonces, por eso es la respuesta correcta. ¿Ya? Que es la variable dependiente e independiente. Si ustedes aquí están graficando los números de días, por ejemplo, en X, y en Y las ventas de un almacén en esos días. Entonces están graficando aquí cómo son las ventas en los días. ¿De qué dependen las ventas? De que pasen los días. Es decir, a mayor días, las ventas van aumentando. Entonces, ese es y no al revés, no es que las ventas aumentan por los días. O sea, de pronto la variable que depende es que a medida que aumenta yo que consolido mis ventas, se aumentan los. Si fuera inversamente proporcional, como el caso de la magnitud, sigue siendo la X la variable que depende. A medida que pasan los días, las ventas se disminuyen en esa empresa, por ejemplo. Bueno, con la misma tabla nos hacen esta segunda pregunta. Bueno, ¿sí ya terminaron de leer? Sí, profe. Dale, ¿por cuál se inclinan? Esta pregunta es clave porque les muestra además una cosa y es que, aunque es una prueba de razonamiento cuantitativo, lo importante que es la lectura. Y por eso les digo, lean la pregunta con cuidadito. Para nosotros poder escoger la respuesta correcta, tenemos que ver bien qué es lo que nos están preguntando y qué afirmaciones nos está dando la pregunta. Por ejemplo, aquí la pregunta dice, a partir de los datos, una persona predice
que en el 2011 se presentarán exactamente 173 sismos de magnitud igual o superior a 6 grados. Vamos a ver la tabla. ...121, 127, 140... Si nosotros sabemos algo de estadística o algo de probabilidad, ¿qué pasa con esta palabrita? Nosotros cuando predecimos, los sismos no tienen un comportamiento lineal. Miren, 121, 127, 140 van en incremento, 141, pero aquí volvió, bajó 140. Ahora volvió, subió 142, después bajó a 121, después subió a 168, volvió a bajar, se mantuvo igual. ¿Será que yo puedo hacer esto que dice el tipo, que es, se presentarán exactamente 173 sismos? No, No, creo- cierto. yo creo que sería la C. La C, correcto. Listo, entonces, la primera dice, imposible, pues el número de sismos de cualquier magnitud ha disminuido desde 2007. La palabra imposible está bien, eso no se puede, pero la razón que dan para decir que es imposible no tiene nada que ver. Dice, porque nos están afirmando que pues el número de sismos de cualquier magnitud ha ido disminuyendo desde 2007. Además que si vemos desde el 2007, de 121 pasó a 168, o sea que no disminuyeron. De 15 pasaron a 12, después a 21, o sea que no disminuyeron. O sea que eso que nos está diciendo ahí es falso. La B, poco probable, porque de acuerdo con la tendencia, el número de sismos en el 2011 será mayor que 173. Entonces, también, esta tabla, miren que la tendencia ni siquiera muestra que va a haber tanto aumento, porque aquí disminuyó. Y no tanto como para que el siguiente año suba drásticamente, así como sube este 168. Así que ni siquiera la tendencia nos puede predecir eso. Y menos con esta palabra, se presentarán exactamente. Que eso es complicado. Eso es como decir ustedes que ustedes tienen un promedio de 3.8 en sus asignaturas y entonces el parcial que hicieron esta semana, el último parcial que hicieron, van a sacar 3.8. Así no se puede predecir. Bueno, la C que vimos que es incierta, dice incierta, pues a partir del número de sismos de cualquier magnitud presentado en el pasado, no se puede predecir el número de sismos futuros. ¿Ya? Se puede hacer una tendencia o algo, pero no predecir exactamente, que esa es la clave de la pregunta. ¿Ya? Si nos dijeran, se presentarán más, por ejemplo, más de 100 sismos, para no ponerlo así tan, más de 100 sismos en el 2011. ¿Ustedes creen que una persona puede afirmar eso viendo la gráfica? Viendo la tabla, perdón. Que en el 2011 se presentarán más de 100 sismos de esa escala. Sí, profe. Sí, cierto, porque miren, la tendencia es que hay más de 100, 120. Así que yo sí podría asegurar que el otro año va a haber más de 100 sismos. ¿Ya? Esa información sí la puedo sacar de la gráfica, porque es un rango, es más. O sea, cae 100, si cae 120, si cae 150 tino, si cae ya. Yo puedo predecir con exactitud que Junior va a ganar uno de los próximos 20 partidos que tenga. Ya, claro que sí lo puedo predecir. Lo que no puedo predecir es que el próximo partido lo va a ganar o lo va a perder o lo va a empatar. No lo puedo predecir con exactitud. Ya no puedo ir y empeñar mi casa al banco y meterle la plata que Junior va a ganar el próximo partido. Porque esa palabra exactitud es muy fuerte. Pero sí puedo asegurar que hasta los próximos 10 partidos Junior va a ganar uno. ¿Por qué? Porque la probabilidad que tengo es que es muy poco probable que Junior pierda o empate 10 partidos en línea. Ya, entonces, existe la posibilidad y con todo eso no se puede predecir con exactitud. Entonces, esa es la clave aquí de la pregunta. Listo, entonces, efectivamente, la C es incierta. Y bueno, la última que al final dice seguro, pues la tendencia de los dos años anteriores a 2011 indica que se presentarán 151 sismos de magnitud entre 6 y 6,9. 21 de la magnitud entre 7 y 7,9 y 1 de la magnitud superior a 8. Primero que ya vimos que la palabra exactitud no pega con esto.
y que realmente la información que nos están dando aquí no nos ayuda a nosotros a confirmar eso que nos está diciendo. Entonces no tiene nada que ver ahí tampoco. Listo, entonces miren, que realmente ustedes no hicieron ni un solo cálculo para hacer eso, pero sí debieron entender datos, entender una tabla y poder decir si aumenta, si disminuye, si hay una tendencia, si no. Y lo que les decía de lectura, a pesar de ser unas preguntas de razonamiento cuantitativo, eh, por más matemática que yo sepa, y por eso dice que no es una prueba de conocimiento, yo soy un muy buen estadística, sé sacar promedio, sé sacar desviación estándar, sé sacar de todo, pero no me entreno en preguntas IFEX, así que yo no voy a ver este detalle en la pregunta, ¿ya? Porque esa es la cascarita. Entonces, ¿cuál es la invitación? Que ustedes lean la pregunta con detenimiento para poder descartar las posibles respuestas. ¿Ya? Las respuestas se descartan con la misma pregunta. Como les dije, la, la técnica del IFEX es la pregunta, pero también tenemos una información adicional que son las respuestas. Nosotros con las respuestas podemos evaluar la pregunta y podemos también acertar un poco mejor nuestra, nuestra decisión, ¿cierto? Esta, listo. Vamos con esta. Ahí les pongo la tabla, ahí mismo para que la entienda. Esta es miren que son 3 preguntas de una sola tabla. Lo importante de ver la tabla. Si el estudiante a veces llega y mira la tabla y no le presta mucha atención y se va a la primera pregunta, acá donde estábamos acá, llega aquí a la tabla, medio la entiende y va para acá y le empiezan a preguntar, si no hubiéramos hecho ese análisis que hicimos allá, esta pregunta nos hubiera parecido confusa y no lo hubiéramos entendido y nos hubiera tocado devolvernos a la tabla para tratar de entenderla, volver a bajar y ahí empezamos a generar una confusión porque no hicimos el análisis a la pregunta, a la tabla, la información que nos están dando. Cuando vamos a la segunda pregunta, nos pasa lo mismo. Entonces, eso genera un cansancio mental y uno dice, uy, no, esas tablas yo no las entiendo y termina uno saltando la información y resulta que la información no es tan difícil. Ya, solamente hay que tratar de interpretarla de manera argumentativa, que era lo que hablábamos al comienzo del... Voy a volver aquí rápidamente, que por eso es importante el tema interpretación y representación. ¿Sí ven? Competencia evaluada. Eso es lo que nos está evaluando el IFE, no que usted sepa calcular ni que tenga exactitud, sino interpretar, que sepa interpretar y representar cosas. O que formule y ejecute, y ahora la tercera pregunta es precisamente sobre eso. Y que argumente también, sobre todo en lectura crítica. Bueno, ahora vamos a la última pregunta de estas. Acá. Les voy a regalar 2 minutos para que la lean y la respondan.
¿Listos? ¿Cómo le fue con esta? Profe, la B. Listo, entonces miren, este es lo que les decía que el IFES con esto evalúa que usted sabe calcular sin calcular, porque lo que nos ayuda o lo que nos dice la respuesta es que usted sepa hacer el procedimiento para calcular en este caso el promedio, ¿cierto? Dice, las autoridades mundiales necesitan estimar la cantidad de sismos mensuales. Una forma de determinar esta frecuencia es A, el total de sismos sobre meses del año. O sea, si yo cojo el total de sismos, por ejemplo, estos 3000 sobre los meses del año, el total de sismos sobre meses del año. La autoridad mundial necesita estimar la cantidad de sismos mensuales. Una forma de determinar esta frecuencia es el total de sismos sobre meses mensuales. Bueno, puede ser el total de sismos sobre meses del año. B, el total de sismos por año. Ah, ya, el total de sismos sobre meses del año. Cuando le dice aquí el total de sismos, no le especifica si es el total anual, sino les hablaría de este. Dice el total de sismos. Entonces, si tú divides 36.000 entre 12, no te da los sismos mensuales, que es lo que quieres saber. B, el total de sismos por año, ya es más específico. O sea, si yo cojo este 3.600 y lo divido entre 12, me da el promedio mensual de este. Si cojo este 3.300 Por y lo divido entre eso, 12, listo. yo Entonces, por, este es más correcta que esta, ¿cierto? yo La por eso C, he descartado la C y la D, porque no hablan de mes. exacto. El total de sismos por año sobre día del año. Esta ni siquiera porque si yo cojo el total de sismos por año, que sería 3.362 y lo divido entre 365 días, no tengo la cantidad de sismos mensuales, o tendría la cantidad de sismos diarios. Entonces esta tampoco se descarta. Y por último, el total de sismos sobre su magnitud. Ahí no tiene nada que ver los sismos. Miércoles, aquí se ve aquí. Eh, no tiene nada que ver, ¿cierto? Si yo cojo el total de sismos y lo divido entre el 6 o entre la magnitud que tenga, eso no me da el promedio que es lo que se quiere saber, ¿cierto? Entonces, miren que son 3 preguntas. De pronto, de las 3 preguntas, hay unas que necesitan un poco más de análisis, pero normalmente, y así funciona el IFES, de una gráfica te sacan 3 preguntas. Hay 2 preguntas fáciles y una pregunta que sí que le tienes que analizar un poquito. Esta última es relativamente de un nivel mucho más sencilla que estas dos anteriores, ¿cierto? Esta era la de la cascarita, la segunda pregunta. ¿Por qué? Por el tema de presentarán exactamente. ¿Qué les quiero dejar con esto? Que el análisis de una tabla o de una gráfica nos va a dar varias preguntas, así que hay que gastarle tiempo a tratar de entenderlo primero. Esa es una buena estrategia para no solamente mejorar en las respuestas, sino en los tiempos, porque no me estoy o cuando me devuelva, sé exactamente a qué devolverme. Es decir, ya yo llevo, como reconocí la tabla al principio, cuando me devuelvo, sé exactamente a qué irme. Si yo me leí la lectura con cuidado y yo vi por allá que hablaban de que María Magdalena escondió un anillo, cuando me pregunten por el anillo, yo sé en qué parte del texto está y me voy a devolver específicamente a leer eso. ¿Cierto? Porque lo leí con detenimiento al principio y no me toca volverme a leer el texto para ver en qué parte fue. Yo sé que fue al principio, sé que fue al final o sé que fue en el medio, porque lo leí con detenimiento. Entonces, como estrategia, les sugiero eso, que sobre todo las preguntas que cuando les diga, la pregunta de la 12 a la 15 se contesta con el siguiente texto, con el siguiente tabla, con la siguiente gráfica, gástenle tiempo a esa información que le están dando, a ese texto, con calmita, ¿ya? Es mucho más eficiente al momento de devolverlo. Listo, entonces exactamente ve el total de sismos por año sobre meses del año. Listo. Bueno, esta es para ustedes completamente y lo vamos a tratar de hacer con los tiempos que da el IFE. Es decir, en 5 minutos deben responder más o menos 2 preguntas. Entonces, voy a regalarles 5 minutos para que la analicen y las respondan. Repito, la idea no es que ustedes ahora
lo hagan todo bien, sino precisamente que se equivoquen. Hagan el ejercicio, traten de ahí en silencio, en su casa, donde estén, hacerlo a conciencia y no se desanimen si se equivocan. Recuerden, este es un entrenamiento. Si yo mañana salgo a correr, a los 10 metros me va a dar vaso, pero yo tengo que empezar a correr de nuevo para empezar a acostumbrarme. Ustedes tienen que tratar de leer muchas preguntas Saber Pro para que se acostumbren. Preguntas con respuesta además, ya que tengan, que puedan ver la respuesta para que entiendan cómo funciona el IFES, qué es lo que evalúa, cómo lo mide, cómo hace lo que yo les digo, la cascarita, la esencia de la pregunta para saber cómo ustedes acomodarse y les vaya mucho mejor en la prueba. Y quítense el miedo, que estas preguntas a veces se ven como si fueran complejas, nos ponen un gráfico, pero cuando uno le gasta el tiempo de analizarla, realmente lo que nos piden no es complejo, porque ahí mismo el IFES te lo está diciendo. El IFES no te pide eh, que tú hagas cálculos complejos, ¿ya? Sino que interpretes, en algunos ejercicios sí nos piden algún tipo de relación. Es decir, que, como les decía ahorita, de pronto el tema de porcentaje sí lo trabaja mucho. Yo sí les interesa que ustedes sepan cuánto es en fracciones, por ejemplo, nos piden que sepas cuánto es 30% o cuánto es un cuarto. Es que tú sepas que un cuarto es el 25% de un todo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo una torta, un cuarto de torta es la cuarta parte y la cuarta parte representa el 25%. Entonces, ese tipo de cosas sí, entonces, eso sí traten de hacer algunos, si no se acuerdan busca en YouTube cómo sacar porcentajes, cómo hacer regla de tres, porque muchas, sobre todo en razonamiento cuantitativo, muchas de las preguntas tienen que ver con relaciones y proporciones. Entonces, de alguna u otra manera uno eso lo utiliza mucho, ya tanto en matemática como en todo. Ya, por todos lados, lo que les decía, por todos lados nosotros siempre que hagamos a ver una gráfica, lo que estamos viendo es porcentaje. Ya, y, o una tabla, lo que estamos viendo es porcentaje, de la manera más fácil de mostrar información. Entonces, por eso se utiliza tanto. Bueno, vamos con las preguntas y les regalo entonces los 5 minutos para que la piensen y después de pasar ese tiempo la socializamos. Y con eso creo que ya terminamos hoy.
Mándate una foto de eso y mientras tanto estabas activo en Facebook. Y te dije, no. Activo en Facebook. Cuando llegué, no llegó el profesor ni nada, entonces me senté en la escalera a ver memes. Bueno, ¿se alcanzaron? Y mire, este otro ejemplo de pregunta. Si leyeron las dos preguntas, notan la diferencia en la dificultad de las preguntas. La primera pregunta es una pregunta que requiere bastante atención de la información que nos dan. La segunda pregunta es una pregunta muy básica. Entonces, si usted leyó con detenimiento la primera, digamos que el contexto que le da ahí y resolvió la pregunta 6, la pregunta 7 le sale, la responde en 10 segundos. Entonces, por eso es importante lo que les decía, que nos centremos bien en la información que nos dan, porque de ahí se derivan otras preguntas y no espantarnos porque hay unas preguntas que son mucho más fáciles que otras. A veces nos ponen esta primera pregunta, nos enredamos y no analizamos el gráfico y resulta que esta pregunta 7 era un nivel. El CLIF maneja, y eso para que usted lo tenga en cuenta, el IFE maneja niveles en complejidad de preguntas. ¿Ya? Entonces, digamos, esta es una pregunta de nivel, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, si el nivel 5 es el más alto, hay nivel 4, hay nivel 3, hay nivel 2 y nivel 1. Entonces, esta puede ser una pregunta de nivel 4, pero esta es una pregunta de nivel 2. Entonces, a veces nosotros por el miedo, porque cuando vemos un gráfico, vemos una tabla, descartamos a este y decimos, no, eso está muy difícil y dañamos las dos y resulta que esta era una pregunta de nivel 2 que usted podía ganarse fácilmente. Era lo que les decía ahorita con el inglés. En el inglés hay muchas preguntas que son bien elementales y a veces cuando vemos la información nos espantamos y resulta que el nivel de la pregunta es muy bajo. Bueno, acá nos dice, antes de fallecer la señora Antonia organizará su testamento en el que hereda a sus sobrinos y a los hijos de estos, pues son sus familiares más cercanos. La señora Antonia tiene una casa que actualmente vale 240 millones y un porcentaje de un apartamento que actualmente vale 160 millones. A continuación se muestra un esquema de los herederos de la señora Antonia y un fragmento de su testamento. Si ustedes ya leyeron las dos preguntas, saben que esto que leyeron aquí es un distractor. Esto no lo utilizan para nada. Porque realmente lo que empieza a hablarnos es ya de proporciones. Bueno, la tía Antonia tiene sobrinos, a Beatriz, a Jacinto, a Antonia, a Blanca y a Héctor son 5 sobrinos, y cada sobrino tiene los hijos. Dice, el valor que me corresponde en cada uno de los bienes en los que tengo participación debe distribuirse, este es el testamento, debe distribuirse en partes iguales entre mis 5 sobrinos. El dinero correspondiente a cada sobrino ya fallecido debe distribuirse en partes iguales entre los hijos que éste haya tenido. Ya. Ella coge el total de plata que tenga, no importa que sea esta suma, que no interesa hacerla, y la divide en partes iguales entre los 5 sobrinos. Y si algún sobrino está muerto, esa parte que le toca al sobrino
se divide entre los hijos. Pregunta, antes de llegar a la pregunta, ¿cuánto le toca a cada sobrino? Digamos que en proporción o en El 20%. el 20%, ya. Porque son 5 de 100, 20%. Muy bien. 20%. ¿Cuánto le tocará a, bueno, si Antonio murió, a Juan le toca el 20% entero? La pregunta es cuando son dos hijos. ¿Cuánto le tocará a cada hijo de los sobrinos? El 10%. El 10%. Listo. A excepción de Juan, que es hijo único, así que él se lleva todo. Listo. Ahora sí vamos a la pregunta. Dice, Patricia está muy contenta. ¿Quién es Patricia? Una hija del sobrino, ¿cierto? Está muy contenta, pues afirma que de la forma en que su tía repartió el dinero de sus bienes, ella obtendrá más dinero que si la herencia se dividiera en partes iguales entre los familiares vivos de la tía según el esquema. Es lo primero que tenemos que ver antes de leer las preguntas, pero en las preguntas lo que decía, podría estar la respuesta, pero sin leer la pregunta, ¿esto será verdad o será mentira? Con esta información yo lo puedo evaluar. Así como tiene el testamento, ¿cuánto se va a ganar Patricia? Profe, así como está en el testamento, el 10%. El 10%. Y ahora dice que si la herencia se dividiera en partes iguales entre los familiares vivos. No me cuántos familiares vivos hay. Patricia, Jaime, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 familiares vivos. Si hay 8 familiares vivos y tú divides el 100% entre 8, más o menos, ¿qué te da? ¿Te da más que 10 o menos que 10? Si tú tienes 100.000 pesos y los divides entre 8 personas, ¿salen a más de 10.000 o a menos de 10.000? Menos de 10. Ve, por eso que les digo que tienen que repasar proporciones. Si yo tengo 100.000 pesos y los divido entre 8 personas, ¿salimos a menos de 10? Más de No, 10. profe. A más de 10. ¿Cierto? Es mejor dividir 100.000 entre 8 que 100.000 entre 10. Si vemos 100.000 entre 10, cada uno sale 10.000. Y si vemos 100.000 entre más de 10, entre 12 personas, ahí sí sale a menos de 10.000. Pero como son 8 personas, vamos a salir a más de 10.000. ¿Cuánto? No me interesa porque realmente aquí no nos preguntan, pero porque para poderlo saber tendría que dividir eso en la calculadora. Y ahí me va a dar, pero me interesa saber que es más de 10 para decirle que esta respuesta, que ella se equivoca. ¿Cierto? Porque si lo dividen entre los familiares vivos, ella gana más del 10%. Es mejor dividir 100 millones entre 8 personas que 100 millones en los 10 que ella tenía asegurado. Ella tenía asegurado solamente 10 millones. En cambio, si lo divide los 100 entre 8 personas, va a ganar un poco más de 10 millones. Poniendo que fueran 100 millones. Por eso les decía que no le prestaban atención a esta, porque esto nos lleva a hacer valores exactos. Por eso es tan importante la proporción, entender el 100%. Por eso les puse enseguida el ejemplo con 100.000 pesos para que ustedes lo entendieran. Porque nosotros los humanos entendemos más fácil así, con números redondos. Por eso es tan importante el porcentaje. El porcentaje me dice, con 100 todo el mundo entiende que es el 20%, que es el 50%. No importa si es 3.782 o 534.237 pesos. Ya, cuando uno le dice 50%, uno entiende que es la mitad de ese valor, sea exacto o no sea exacto. Listo, entonces de entrada, ella se equivocó. Dice, la afirmación de Patricia es incorrecta, correcta, ya sabemos que correcta no puede ser. Correcta no puede ser. Y miremos si es incorrecta, cuál de las dos está mejor. Incorrecta, pues de cualquiera de las dos formas, los herederos reciben 32 millones. Ya vimos que no reciben la misma plata, así que esto es falso. Y por descarte sería la C, pero vamos a leerla. Incorrecta, pues Patricia recibirá 10% de la herencia, que es menos que el 12.5, aquí lo calcularon ya exacto. Lo que les decía, la información está en las preguntas. En la misma pregunta nos hace los cálculos que no tenemos si no tenemos calculadora. ¿Qué recibiría con la otra opción? Pero es importante, yo sé que eso daba más de 10, pero no sabía el valor exacto. Pero aquí me lo están dando 12.5. ¿Ya? Entonces, es manejar esa relación, esa proporción, para poder nosotros responder las preguntas. O hacer el ejercicio. Incorrecta, pues de cualquiera de las dos formas, los herederos reciben 32 millones. Incorrecta, pues Patricia recibirá 10%, perdón, correcta, pues según el testamento la herencia se divide entre 6 personas.
y de otra forma se debe repartir entre 8. Esto está totalmente falso porque al principio no eran 6 sino 5. Correcta, pues el dinero se divide solo entre ella y su hermano. Esto no tiene nada que ver. Entonces, ven que uno también leyendo las preguntas puede llegar a la respuesta sin hacer tanto cálculo, solamente por descarte. Bueno, y la pregunta 7. Listo. La pregunta 7 dice, ¿qué parte de la herencia le corresponde a Juan? ¿La quinta parte, la mitad, la octava parte, la tercera parte? Respuesta. La quinta. La A. Ven que esa es elemental, de niño de tercer grado. ¿Ya? Entonces, esta pregunta sí era un nivel mucho más complejo, había que analizarla más, leer y entender la información, pero una vez que entendimos esta sale en lo que les dije, en 10 segundos le respondemos. Entonces nada, muchachos, solamente quería hoy hacerles como un abrebocas, que le perdieran el miedo a la prueba, que vieran que tiene una estructura, que si nosotros conocemos esa estructura, vamos a llegar con una ventaja grandísima. Yo sé que si ustedes, ni siquiera les pido que se super esfuercen, con que le gasten 1 hora cada domingo a leer preguntas tipo saber, les va a ir muy bien si se hacen el compromiso de responder todas las preguntas, es decir, durar las 4 horas y media lo más concentrado que puedan en la pregunta. Le va a ir mejor que el promedio, no de la universidad, les aseguro que les va a ir mejor que el promedio en Colombia, porque la gente no lo hace. La gente no lo hace. Así que si usted quiere sacar una buena Saber Pro, lo puede hacer. No es difícil, no tiene que ser un superdotado. Lastimosamente, y es una ventaja que ustedes tienen que aprovechar, lastimosamente las pruebas Saber Pro es un requisito de grado. No importa si tú sacas 0 o sacas 200. Mucha gente, por eso el promedio está tan bajo, y eso es una ventaja para nosotros, porque si el promedio está en 150, y yo saco 200, estoy por encima del promedio. Y sacar 200 no es difícil. ¿Por qué? Porque mucha de la gente que se presenta, lo primero, si se presenta con ganas de hacerla, lo que les dije, les da sueño y terminan entregando. Hay otra gente que nada más se presenta, firma y se va. O sea, que saca 0 y eso baja el promedio de toda Colombia. Así hay mucha gente porque hay mucha gente ya, gente de universidad, hay gente que trabaja, que tiene hijos, etcétera, y son unas condiciones diferentes a cuando estamos en 11. Entonces, eso hace que el promedio baje bastante. Pero les digo, es una oportunidad para ustedes porque eso nos puede hacer resaltar sobre el promedio. No caigan en la, suena fue la palabra, pero en la mediocridad de todo el mundo. Entonces, porque todo el mundo lo hace mal, yo lo voy a hacer mal. Ey, si la podemos hacer bueno, qué bien. Miren, se los digo por experiencia propia. A mí se me abrieron muchas puertas cuando hice mi Saber 11 y con la Saber Pro también. Con el IFEX yo no gané nada, pero gané experiencia y me presenté al Atlántico y quedé en ingeniería mecánica. En ese entonces cogían 45 estudiantes. A ingeniería mecánica se presentaron como 600 estudiantes y de los 600 quedé en esos 45. Eh, en base, gracias a que yo había estudiado mucho para el IFES, para sacar unas buenas IFES, y después me preparé para entrar a la universidad. Y no era porque yo fuera ni superdotado ni nada. Simplemente me dediqué. Yo tenía estudiantes, tenía amigos míos que sentía que les iba mejor en el colegio que a mí, y en las pruebas IFES les fue peor. Ya. Pero todo es por técnica, no es por conocimiento. La prueba del IFES no mide conocimiento, sino es una prueba estandarizada. Tenemos que aprovechar. Ese es una máxima de guerra, dice, conoce tu territorio y tendrás ventaja. ¿Ya? Entonces, si tú conoces cómo es la prueba, qué es lo que mide la prueba, va a tener ventaja con respecto a los que no. Y nada, pues de todos modos quedamos pendientes. En el grupo yo les voy a estar dando información. Vamos a seguir haciendo estas capacitaciones. Ya la otra semana creo que es la de lectura crítica, si no estoy mal. Igual yo le estoy mandando así como con esta, con anticipación les mando el link para que se conecten. Les confirmo la hora porque ya depende de cada profesor, de las ocupaciones del profesor. Yo tenía este espacio libre, pero es posible que otro profesor tenga otro espacio, de pronto la pueda hacer el viernes o no la pueda hacer en ningún día en la noche y se las ponga en la tarde.
Sé que para muchos eso sería complicado en la tarde porque muchos trabajan, pero bueno, está la opción de la grabación. Pero gástense el tiempo, hombre. Si nos comparten la grabación, yo voy a ver la grabación el domingo y con eso ahí entreno un poquito para, para la prueba. Listo, muchachos, que tengan feliz fin de semana y bendiciones para todos. Amén, profe, igualmente. Feliz resto de fin de semana. Listo, profe, muchas gracias. Listo, profe, gracias. Feliz fin de semana. Muchas gracias, profe. Dale, Feliz dale, noche. bendiciones. Dale. Buenas noches, Saludos. profesor. Gracias. Chao, chao.